Bueno, continuando con el estudio del libro Encuentro con la Paz y la Salud, que es el que estamos estudiando los sábados en la tarde. Nos toca en el día de hoy, vamos en el capítulo La felicidad, sí, la conquista de la felicidad. Y el ítem que nos toca en esta tarde es placer y felicidad. Estos son dos términos que nosotros los confundimos usualmente. Pensamos que el placer es el que da la felicidad, ¿verdad? O que somos felices cuando satisfacemos dicho placer, uno u otro placer. Aquí Juana en este estudio nos detalla y nos dice, establece la diferencia entre lo que es placer y lo que es realmente felicidad. Entonces vamos a hacer ese estudio para que tengamos una claridad al respecto y no sigamos con estos errores de los cuales venimos. A ver quién me dice qué es placer. ¿Quién puede dar una definición? Mara. El placer es momentáneo, es algo fugaz. Y hay muchos tipos de placer. La comida es un placer. Exacto. Pero es en el momento, algo que nos gustó. El sexo. El sexo también es un placer. Muchas cosas se pueden convertir en placer, pero son de momentos, son fugaces, no son permanentes, no son duraderos y tampoco puede decirse que no todos son buenos, algunos nos pueden llevar a errores cuando ya caemos en placer en todo el tiempo, en buscar excesos en el placer. Y la felicidad es un estado interior, es algo que ya es más, que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, es la felicidad. El conocerse ayuda a que podamos ser felices porque encontramos la verdad en cada uno de nosotros. Entonces es algo más duradero, algo más, es un estado interior. Interior. Para mí lo que es. ¿Qué dice el señor Pedro? El placer se consigue cuando uno ayuda a alguien, por ejemplo, tiene una enfermedad, uno llega y lo ayuda. Uno siente un placer interno, que no lo diga, pero por ejemplo aquí, aquel contexto que le he dicho, que ha perdido mucho, hay un placer para mí. Bueno, entonces vamos a seguir con el estudio para que veamos realmente la diferencia que existe entre lo que es placer y lo que es felicidad. Tiene razón Mara cuando nos habla y nos dice, el placer está más vinculado a los sentidos físicos, ¿cierto? El estómago, el sexo, cualquier otro tipo de placer, degustar cualquiera, o el hecho de que un hijo tenga un triunfo, eso te llena de satisfacción, de gozo, ¿verdad? Entonces el placer definido desde el punto de vista del diccionario nos habla de que placer es satisfacción, es gozo. Y aquí Juana nos dice que está más vinculado con los sentidos físicos, aunque se exprese también en el área emocional, a modo de satisfacción, de contentamiento ante los resultados conquistados. Lo que decía el señor Pedro, yo le doy un consejo a alguien, si esa persona acató ese consejo, le hizo un bien, ¿verdad? Entonces, eso le da esa satisfacción de haber ayudado. De contentamiento ante los resultados conquistados en las luchas que se emprendieron para convertirse en gozo y muchas veces confundiéndose con él. Entonces, como vemos, es diferente el concepto de placer.
mientras que felicidad es la consecuencia del autoconocimiento, de la identificación del ser con el ego, que se adapta a las imposiciones superiores y comienza a experimentar las emociones y los sentimientos de belleza, armonía y tranquilidad. Cuando hablábamos de placer estamos hablando de emociones, mientras que cuando hablamos de felicidad ya entra ahí a jugar el sentimiento, que es diferente de la emoción, pasar realmente al sentimiento. Nos dice la felicidad es consecuencia del autoconocimiento, como decía Mara, es algo interior. Ya yo a través de ese autoconocimiento, de ese autodescubrimiento, logro ya qué son mis defectos, qué son mis virtudes y trato de identificar el ser ya con el ego, o sea, pasar de vicios, defectos y eso a virtudes, que se adaptan a las imposiciones superiores y comienza a experimentar las emociones y los sentimientos de belleza, armonía y tranquilidad. O sea, eso es algo interno de cada persona, individual, ¿ya? En la clase anterior nos definieron también lo que es la felicidad el sábado pasado. Y nos decía aquí Juana que la felicidad es el sentimiento agradable que resulta de las emociones saludables, aquellas que aportan calma y enriquecen de júbilo, eliminando las sensaciones perturbadoras. Muy diferente del placer, porque el placer más bien llega momentos en que te causa cansancio, agotamiento de la fuerza física. Tú por ejemplo, degustas un plato que te llama la atención y comes exageradamente, eso te va a ocasionar ya malestar, ¿cierto? Mientras que la felicidad es lo contrario, te da una satisfacción, una calma, algo permanente, duradero. Sí, ahí habla del ego, del self y el ego. El ego es el falso ser y el ser. Entonces ahí Juana dice que tiene que encontrar el ego y el ser. O sea, cuando ya comenzamos a identificar cuáles que las fachadas que tengo, que son mi falso ser, todo lo que compone esa personalidad del ego. Y tú empiezas a trabajar eso. Y entonces en el real ser, cuando ahí estoy reconociendo también el potencial divino que yo tengo, todo lo bueno y todas las habilidades y toda esa bondad de Dios hay en mí. Entonces ahí eso se tiene que encontrar los dos, para que así podamos llegar a la felicidad. Eso es muy profundo. Es profundo. Porque, por ejemplo, tú tienes en el ego el egoísmo, por ejemplo. Ese es dentro de tu ego, ¿cierto? Y eso yo lo tengo que canalizar y ver que eso es un defecto y yo lo tengo que cambiar, modificar, porque el ser es ese yo superior. Y el yo superior es amor, fraternidad, ¿cierto? El ego está la mentira, la soberbia, exacto, el egoísmo. Está todo eso. Entonces, está desestructurado y después con eso, con esa conciencia, bueno, entonces para la unificación ya. Exacto. Porque a veces mucha gente piensa de que el ego es la parte mala y eso es parte de la personalidad, que esté desviada de otra cosa. Eso es algo que se notó el proceso de evolución. Es que eso se debe, exactamente, porque vamos en un proceso evolutivo y eso lo hemos adquirido a través del instinto, de las emociones, pero ahora ya tenemos que empezar a cultivar sentimientos y ver que de ahí tenemos que pasar al verdadero sentimiento. Educarse. Fácilmente se experimentan placeres, gozos, buenas disposiciones y más específicamente felicidad cuando se accede a estados de elevación y superación de las tendencias primitivas. ¿Sí ves?
Todo esto va encadenado en nuestro proceso evolutivo. No quiere decir que nosotros seamos malos, ¿no? Sino que vamos en ese camino hasta llegar a ese estado de angelitud al que estamos llamados a medida que vamos evolucionando, vamos creciendo. Y nos vamos despojando de todas estas tendencias instintivas, primitivas, y esas inclinaciones que nos perjudican, y logramos entonces conquistar las que nos hacen superarnos. Es habitual que se busquen placeres de respuesta inmediata. Aquí Juana no nos dice que es malo, es lo que hacemos normalmente, ¿cierto? Es que siempre nos hemos referido aquí a los placeres fisiológicos, pero yo también puedo sentir placer cuando yo escucho música clásica. Si yo estoy sintiendo placer cuando estoy viendo una obra de arte, cuando estoy viendo una manifestación artística, de pronto ya yo estoy dejando atrás esa parte del ego. Son placeres más elevados. Son placeres más elevados. El placer que dijo Pedro, de que él siente cuando ayuda a una persona, eso está indicando que está en un nivel evolutivo superior al placer que yo siento solamente cuando estoy escuchando música champeta. Son diferentes ya estados de conciencia de esa persona. Bueno, entonces volvamos a tomar el hilo. Dicen, es habitual que se busquen placeres de respuesta inmediata a través del consumismo, que es en lo que estamos imbuidos ahora mismo, de posiciones hedonistas, dando curso amplio a la libido y a las pasiones. Recordemos que hasta el mismo Evangelio, el libro de los Espíritus, nos habla de las pasiones en la pregunta 907, y no quiere decir que las pasiones sean malas, ¿cierto? No todas las pasiones son malas, y las pasiones son necesarias para el crecimiento del espíritu. Fíjate, en la pregunta 907 nos dice: puesto que el principio de las pasiones está en la naturaleza, ¿es malo en sí mismo? Y los espíritus nos responden: no. La pasión consiste en el exceso unido a la voluntad, porque el principio ha sido dado al hombre para el bien, y ellas pueden conducirle a grandes cosas. El abuso que se hace de las pasiones es lo que causa el mal. Entonces, como todo. Por ejemplo, un científico se apasiona por el ensayo, el descubrimiento que hace, así se logra el progreso, y es a través de una pasión. Un futbolista, tantas cosas. Lo malo es el abuso, el exceso. La pregunta 908 nos dice: ¿cómo puede fijarse el límite donde cesan las pasiones de ser buenas o malas? Entonces, aquí nos hace una comparación y nos dice: las pasiones son como un caballo que es útil cuando está gobernado, pero peligroso cuando es él el que nos gobierna. ¿Sí ven? Entonces, ahí está el hecho, lo importante. Entonces nos dice aquí que como los placeres son breves, como habíamos dicho, ¿cierto? Que son momentáneos, son pasajeros, casi siempre dejan una sensación de desencanto o de ansiedad por nuevas experiencias, lo que conduce al aturdimiento o al empleo de rutinas de diversa elaboración que generan dependencia y posterior inquietud. Cuando eso, estamos hablando de placeres, ¿no? Por ejemplo, cualquier tipo de placer, digamos al alcohol, que le guste el alcohol a la persona. Llega un momento en que en el principio pues se siente contento, goza y eso, pero llega un momento en que ya no le hace nada, por decir algo, entonces busca otros elementos incorporándolos al alcohol entonces son lo que aquí nos habla del empleo de rutinas de diversa elaboración que van a generar dependencia. Ya el alcohol no le sirve, entonces busca otro tipo de drogas, de cuestiones así. ¿Y qué es lo que va a producir en ese ser? La destrucción, ¿cierto? La posterior inquietud, la dependencia, y esto ¿qué va a causar? La destrucción de ese ser, tanto física como espiritualmente.
depresor. Exacto. No es estimulación, es depresor. Algo de los depresores. O sea que sube, pero después baja la persona. Entonces por eso es un trampolín para otro tipo de sustancias, porque la persona tiene que otra vez levantarse. Y así es como se va cayendo toda esa dependencia. Más complicadas, más complejas todavía. Perdón, doctora, yo quiero hacer una pregunta. El vicio del alcohol es igual que el vicio del alcohol. ¿Droga? ¿O es Claro. peor? Todos los vicios es una droga. Todos los vicios, No hay ninguna buena. ninguna buena. Todos los vicios van a degenerar al ser humano. Siguiendo con los placeres, nos dice que los placeres son necesarios en la vida física. Fíjate que el mismo libro de los espíritus nos lo dice. Pues sin ellos, la misma perdería su sentido, la vida, en caso de que estuviese caracterizada exclusivamente por la lucha, por los desafíos, por las insatisfacciones y los tormentos. No obstante, es preciso anhelar satisfacciones más significativas. En eso que estamos autodescubriéndonos, autoconociéndonos y viendo que necesitamos es progresar, ¿cierto? Espiritual, moralmente. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Situaciones que nos den satisfacciones, pero más crecidas, más satisfactorias, más significativas, y no inciertas como ese tipo de placeres de los que estamos hablando. Estos que afectan en profundidad los sentimientos y que propicien la prolongación de los esfuerzos tendientes a la evolución. Entonces tenemos que buscar, son estas cosas positivas que nos van a ayudar a crecer, a evolucionar. ¿Está claro, Félix? Bueno, nos dice que el placer se produce a partir de resultados escasamente apreciables. O sea, lo que decíamos, que es momentánea, es transitoria, es pasajera. Mientras que la felicidad debe ser elaborada, conquistada paso a paso a largo tiempo. Entonces, como decimos que es un estado interior, eso no lo vamos a conseguir de un momento para otro, hay que trabajarlo. Hay que hacer esfuerzos, hay que conquistarlo, y eso es durante no solamente una existencia, durante muchas existencias hasta que llegamos a ese estado de angelitud al que estamos llamados. Y que aquí vivimos, por ejemplo, estadios de felicidad muy someros. Sí, relativa. Sí, en el libro de los espíritus, en la pregunta 920 y 921 nos habla de eso, de que aquí nosotros vivimos estados de felicidad relativa. Y el mismo Evangelio también esto nos dice en el capítulo 5, en el ítem 20, nos dice que la felicidad no es de este mundo. Y en el ítem 23 nos habla acerca de los tormentos voluntarios y nos dice exactamente lo mismo, que la felicidad completa no la hay. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de expiación y pruebas, estamos cumpliendo pruebas, estamos trabajando para nuestra evolución, por lo tanto no hay felicidad completa, pero sí podemos gozar de una felicidad relativa. En la pregunta 920 nos dice: ¿puede el hombre gozar en la tierra de perfecta felicidad? Nos contestan los espíritus: no, puesto que la vida le ha sido dada como prueba o expiación, pero de él depende el dulcificar sus males y el ser tan feliz como es posible en la tierra. Nosotros aquí disfrutamos tenemos muchos estados de felicidad relativa, como nos dice la doctrina. Se concibe que el hombre será feliz en la tierra cuando la humanidad haya sido transformada, pero en el ínterin puede cada uno constituir una felicidad relativa. Contestan los espíritus: las más de las veces el hombre es causante de su propia infelicidad. Practicando la ley de Dios se evita muchos males y se proporciona la mayor felicidad
de que es susceptible su grosera existencia. O sea, ya uno escuchando nuestra conciencia y todo esto, ya podemos adquirir realmente estados de felicidad relativa. Además, en la pregunta 917 hay un mensaje de Fenelón y nos dice: el hombre quiere ser feliz y este sentimiento es natural. Por esta razón trabaja sin cesar por mejorar su posición en la tierra. Busca las causas de sus males para redimirlas. Cuando comprende que el egoísmo es una de ellas, la que engendra el orgullo, la ambición, la codicia, la envidia, el odio y los celos que le perjudican a cada instante, que perturba todas las relaciones sociales, provoca las disensiones y destruye la confianza, obliga a estar siempre a la defensiva contra su vecino, que hace en fin del amigo un enemigo. Comprenderá también entonces que ese vicio es incompatible con su propia felicidad, y hasta añadimos con su propia seguridad. Mientras más sufra a consecuencia de él, más sentirá la necesidad de combatirlo, como combate la peste, los animales nocivos y demás calamidades. Así será solicitado a ello por su propio interés. Ahí nos habla Fenelón de que la felicidad sí la podemos conseguir haciendo nuestros propios esfuerzos. Bueno, continuando con Juana, nos dice: jamás la felicidad será una dádiva del destino, una concesión gratuita de la divinidad. Ya dijimos que es un proceso, un trabajo que se construye, que necesita de nuestro esfuerzo. Entonces, por lo tanto, no es que Dios nos va a regalar así una pastillita de felicidad, no. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Mientras que el cuerpo queda en estado de lasitud, eso está hablando de los placeres. Mientras que el cuerpo queda en estado de lasitud después de determinados placeres del estómago, del sexo, de los esfuerzos en algún aspecto en el que se experimentan placeres, la felicidad nunca te va a proporcionar ese cansancio, ni malestar, ni estrés, ni nada de eso. Es un estado interior que nos da calma, nos da esa tranquilidad, esa serenidad. Eso nos lo proporciona la felicidad. La mente en la felicidad te queda lúcida, mientras que con un placer tú quedas más bien atolondrado, perturbado. Lo que dispensa el placer cuando se observa algo agradable y encantador, proporcionando el momento de felicidad que lo sigue. Entonces, en la felicidad sí hay ese estado de lucidez de la mente, mientras que en el placer es lo contrario, ¿cierto? Que va a estar un estado más bien de perturbación. El placer lo induce a la posesión, al acopio, a la obstinación por la conquista de las cosas. ¿Por qué? Porque creemos que si tenemos es que vamos a ser felices. Porque entre más tenga, más feliz voy a ser, y estamos equivocados. Mientras que la felicidad fluye cuando se ha superado los tormentos de poseer, de preservar, de multiplicar. Incluso en estados de enfermedad, de sufrimiento, la persona que realmente ha conquistado este sentimiento de la felicidad se siente feliz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una enfermedad la ha asumido, la ha aceptado, y así esté sufriendo su cuerpo físico, esa persona se encuentra en un estado de felicidad. Los placeres están sujetos a la sensación, sí, a los efectos, y la felicidad, como el resultado del autoconocimiento, se va a encontrar en las causas. Entonces, por eso que se tiene que construir y se tiene que conquistar. Decíamos eso, que el placer está con la parte emocional, la emoción, mientras que la felicidad ya está con el sentimiento. Ya tú has cultivado ese estado.
El placer de las relaciones felices con las demás personas proporciona felicidad de encontrarse lúcido y ser útil al grupo social, trabajando por la armonía general, por la contribución valiosa de la presencia y de la convivencia fraternal. Ahí estamos hablando del placer que produce ciertas amistades, ciertas relaciones en un grupo social. Nos podemos sentir felices, ¿cierto? Hasta las conversaciones. Exacto. Pueden causar placer. Claro, porque es con las personas que tú estás afín, entonces. De acuerdo a la afinidad, ahí se da un tipo de conversaciones que dan placer. Inclusive, yo he encontrado que dentro de los factores de riesgo en la adicción, muchas veces están los que hablan. O sea, las conversaciones a las que ellos llegan los estimulan a tener ansiedad y a querer ir a consumir. Nada más con las conversaciones, porque ahí se da un placer, porque se proyectan y comienzan a pensar, y se la imaginan y los lleva y los conduce a eso. Nada más con una conversación. Claro, porque la mente te lleva a eso, mientras que la mente en la felicidad te da tranquilidad, te da ese estado de serenidad. Como hay otras conversaciones en que uno se siente lleno, edificante, que le causa un placer, pero un placer diferente a alguien. Diferente. Y se siente bien, equilibra. Exacto. Entonces de aquí podemos confirmar o concluir en este caso que el amor y la amistad son desencadenantes de felicidad, porque si tú te relacionas con un grupo social y te llenas, te afinizas, encuentras la felicidad a consecuencia del significado psicológico de esas cualidades morales del espíritu en crecimiento dentro de la escala evolutiva. Entonces, ¿por qué decimos que están afines? Porque tienen las mismas, ¿cierto? Las mismas aspiraciones, las mismas deseos, entonces eso los atrae. Y es exacto de pensamiento. Entonces, y eso los atrae, por lo tanto, entonces se sienten felices de estar compartiendo, ya. Hay una identificación de pensamiento, de todos los temas que van a conversar allí son relacionados y las personas se sienten agradables con esos temas. Hay una identificación de aquello que proporciona placer y felicidad, es muy importante para el despliegue de la armonía interior, que era lo que estamos concluyendo ahorita con esta conversación. O sea que si estamos afinizados, estamos en el mismo ambiente, se puede pasar del placer a la felicidad. Y esto cuando produce entonces una armonía interior, así como para la búsqueda de la realización existencial. Cada individuo, dado que se desenvuelve en un nivel particular de evolución, experimenta de forma especial el placer y la felicidad. Por eso es que decimos, hay personas que para X personas el placer, siente placer por decir algo con comer, ¿cierto? Para otras es normal y ya, para esta no. Depende del estado evolutivo de las personas. En el respeto a sí mismo, al prójimo y a Dios, reside el elemento básico para la armonía emocional del ser humano, para su madurez psicológica, para que consiga la felicidad que tiene un valor inestimable. Por otro lado, nadie vive exento de las emociones negativas. Nos lo acaba de decir el libro de los espíritus. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, en este planeta de expiaciones y pruebas, y probablemente estemos cumpliendo una prueba o una expiación. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con emociones negativas, con dificultades, ¿cierto? Tropiezos en el camino. Esos arquetipos que traemos en nuestro inconsciente, todo eso no lo vamos a tropezar porque estamos en este trabajo, estamos en la evolución del ser.
Eso no quiere decir que no tengamos que hacer los esfuerzos para volverlas edificantes. Esas situaciones negativas las tenemos que volver positivas. ¿Por qué? Porque ya yo me doy cuenta de que esto no lo debo hacer, entonces ya tengo que cambiar mi actitud. Esto me perjudica, tengo que buscar situaciones positivas que me ayuden a crecer, ¿cierto? Y trabajar para desprenderme, liberarme de esas actitudes o esas situaciones que me están perjudicando. Es un deber al que todos estamos invitados, a fin de diluir, así como un sol benéfico disipa la niebla que enturbia el paisaje. Entonces sabemos que tenemos todas esas imperfecciones, todos esos defectos, todos esos vicios. Tenemos que liberarnos de ellos. Tenemos que trabajar para cambiar. Juana nos dice que existen unos ejercicios mentales y físicos que nos van a ayudar, que nos pueden servir para vivir con alegría y bienestar, disfrutando de placeres y alcanzando la felicidad a medida que se produce la liberación de las circunstancias perversas del estrés, de las aspiraciones ambiguas y de los sentimientos de insatisfacción e intolerancia. Es indispensable en tal sentido un entrenamiento para el control de los sentimientos controvertidos, generadores de hábitos agradables y apaciguamiento interior de las ambiciones carentes de sentido psicológico superior. Aquí nos están recalcando eso. Tenemos que trabajar, vamos a tropezarnos con experiencias negativas, pero tenemos que trabajarlas para volverlas positivas, que nos ayuden más bien a nuestra evolución y a nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento en madurez psicológica. O sea, que está diciendo que habla del entrenamiento. Cada situación, cada experiencia es parte del entrenamiento de la vida. Lo que hoy es una debilidad, mañana se puede convertir en una fortaleza. Y para cada individuo es diferente. Si nosotros miramos las cosas desde esos enfoques y no desde el enfoque de la culpa, desde el enfoque del juicio, que es el que nos estanca. O sea, nosotros para poder liberarnos, que es un proceso, y no de una vida sino de muchas, tenemos que empezar primero para aceptar que esa parte, ese daño emocional lo tengo, y esa persona que está ahí, que comete error, ese soy yo, pero sin culparme, sin darme látigo, porque eso no me va a ayudar a nada. El que yo me haga un juicio y me condene. Yo tengo que mirarme serenamente, por eso se necesita tener una serenidad, una tranquilidad para poder mirarse a sí mismo de esa manera, aceptando. Si aceptamos, ya podemos iniciar un proceso de conocernos, de crear un plan de actividades, que ese plan de actividades lleva pasos que vamos a dar para poder salir del juicio y de la autocondenación, porque si no, ahí nos quedamos. Hay gente que se ha hecho un juicio y se ha condenado y se quedó ahí. Y en la culpa, no se queda en la culpa. Es que eso es lo importante. O sea, primero, autoconocimiento. Ya me descubrí, ¿verdad? Y tengo esta falencia o tengo este problema. Hay que aceptarlo. La aceptación. Lo mismo que con la enfermedad que le decía. Hay personas que se niegan a reconocer eso. Entonces no podemos negarnos a reconocer que tenemos un problema. Primero aceptar ese problema. Luego sí, entonces ya disponerme con todas mis capacidades a trabajar esa situación. Sí, ayuda profesional. Es que aquí habla ella de ejercicios mentales y físicos. Eso no lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda de un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Depende del problema, ¿cierto? Y a veces cuando se presenta la oportunidad y tienes todas las herramientas, mal haría uno en desechar esa oportunidad para solucionar el problema, porque después se va a presentar con un mayor grado de complejidad
y digamos que un poco más de dolor. Y la idea de esto de la conquista de la felicidad es precisamente utilizar las herramientas que se nos presentan y tomarlas y utilizarlas, no esperar para mañana, como dice el refrán popular, lo que se puede hacer hoy. Sí, porque ya la situación estará más agravada, dime tú, con más tiempo, más problemas. Dime. Por eso Juan. los invitábamos que aquí a partir de las 3 de la tarde, hace varias semanas, con una entrada libre, con una participación libre, como se mencionaba ya, sin citarnos látigos, nos invitamos a un curso que se llama Reforma Íntima, en donde estamos precisamente tratando de conocernos y de encontrar la manera de eliminar esas cosas que traemos del pasado. Los invitamos para que participen, ya que vienen a las 4, pero llegan un poquito más temprano y ahí pueden participar y escuchar de algunas experiencias y escuchar de algunas cosas. Y aprender a ese Y autoconocimiento. aprender a entender que somos imperfectos porque estamos en un camino de Evolutivo, mejoramiento, sí. y que esta es una oportunidad que se nos da de que mejoremos tanto los que estamos al frente como los que participamos. Sí, porque es que tenemos que reconocer que estamos en este proceso y que tenemos muchas falencias, muchos problemas. El ser humano está destinado a la felicidad, sin dudas, y avanza rumbo a la autorrealización mediante placeres y satisfacciones que complementan la existencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno de nosotros hacer nuestro propio esfuerzo. Aquí en este libro, El hombre integral, también Juana, vamos a leer unos minuticos, nos habla de esa felicidad relativa de que nos habla el libro de el Evangelio y el libro de los espíritus, y nos dice que la felicidad relativa es posible y se encuentra al alcance de todos nosotros, desde que haya en ellos la aceptación de los acontecimientos conforme se presentan. Ahí está. Tenemos que aceptar el problema que tenemos para poder comenzar a trabajar. Ni exigencias de sueños fantásticos que en realidad no se corporifican, ni tampoco el hábito pesimista de mezclar la luz de la alegría con las sombras densas de los desajustes emocionales. Entonces, tenemos que ser muy realistas, tener la mente abierta a la verdadera realidad. Y como decíamos, el fatalismo kármico de la evolución es la felicidad humana. Cuando el ser depurado y libre se siente perfectamente integrado con la conciencia cósmica. A eso es que estamos llamados, ya a evolucionar, a crecer, para poder tener en nosotros ese estado de felicidad. En la vida no hay ningún impedimento para la felicidad. Tenemos que tener una resignación dinámica, lo que decíamos antes, que si primero aceptar la cuestión y tener una resignación dinámica ante el infortunio, la naturalidad para enfrentar el fracaso, negándose a que interfieren en el estado de bienestar íntimo, que no depende de factores externos. Realiza la primera fase del estadio feliz. O sea, lo que estábamos hablando, conocerse, aceptar y tener una resignación íntima, dinámica. O sea, que sí tengo el problema, pero voy a trabajar, pero voy a superarlo. Exacto. La madurez psicológica, la visión correcta y optimista de la existencia son esenciales para adquirir la felicidad posible. En la voracidad por poseer, el hombre supone que el apego a las cosas, la disponibilidad de recursos, la ausencia de problemas, que son los factores necesarios para hablar de felicidad. Y para ello se empeña en toda su vida desesperadamente por conseguir esto. Y vamos a ver que tampoco esos no son elementos, como hemos dicho a lo largo de esta tarde, necesarios para esa felicidad, porque es en su mundo íntimo
de satisfacción y lucidez en torno de las finalidades de la vida, donde están los valores de la plenitud y lo que nos van a dar ese estado de felicidad. Idear la felicidad sin apego e insistir para conseguirla. Trabajar las aspiraciones íntimas, armonizándolas con los límites del equilibrio. Digerir los acontecimientos desagradables como parte del proceso, porque los vamos a tener, no quiere decir que no vamos a tener momentos de dificultades. Mantenerse vigilante sin tensiones ni recelos, y se producirá la madurez psicológica, liberadora de los karmas del fracaso, abriendo espacio al autoencuentro para la paz que le otorga la felicidad, la plenitud. Entonces, Juana nos recomienda de ese modo para que ya podamos lograr ese estado de felicidad relativa que estamos llamados a tener ahora en este mismo momento de nuestra existencia.